He said buenos días, so you guys understand that. Buenos días. Buenas tardes. Okay. You're students of social science and history. Ustedes son estudiantes de ciencias sociales e historia. ¿Es la verdad? Bien. Okay. ¿Qué es historia? What is the purpose of history? Why do you think we should study history? Dice, ¿cuál es el propósito de historia? ¿Por qué razón tenemos que estudiar historia? I think you have an answer there. Sí. I think that the reason that we study history is so that we can learn about the past, and so we can basically prevent any mistakes that could that happened before in modern times. And let's stay with him for a minute. How is it that studying history can help us to prevent mistakes in the future? Well, if we learn about the scenarios where then we can learn the basically telltale signs and the warning signs of these dangerous events. Basically, like the steps that happen before something like kind of blows up. Like that's how I'm trying to say. Do the rest of you think that's a good answer? I'm going to translate for them, Sí, for some of them. sorry. La pregunta que él hizo es, o la respuesta que él pensaba ahora es, para poder evitar problemas que sucedieron en el pasado, la historia puede funcionar. Y él le volvió a hacer la pregunta, ¿qué tipo de problemas? Entonces él se enfocó en problemas que podrían explotar en la actualidad que sucedieron en el pasado. Entonces esa fue la respuesta, o sea, básicamente le volvió a preguntar y él respondió. ¿Sí? So did the rest of you like his answer? ¿Les gustó la respuesta? ¿Les pareció correcta? Does anybody want to modify his answer or give a different perspective? ¿Alguien que le gustaría tal vez modificar su respuesta o tal vez proveer una perspectiva diferente? Or does anybody want to add to that insight ¿O alguien que quisiera añadir algo a esa perspectiva? or extend it a little bit? ¿O tal vez hablar un poco más acerca de esto? ¿O extenderse un poco más? Sí. Well, I think that what he said is completely correct because I was thinking the exact same thing. The only thing is, I just have a little thing to add, that's all. Sí. It's that it does help us to find, like, if we have something that went bad in the past, we can learn about it, and then next time a situation that presents itself similarly, we can try to find a different solution. Bien. Lo que nos dijo es que ella está totalmente de acuerdo con la respuesta, que de hecho estaba pensando en lo mismo. You guys seem siblings, right? Aren't you? Yeah, pretty much. Entonces, lo que dice en su respuesta es que puede crear soluciones para el problema o enfocarse en soluciones. Okay. So this is one important perspective of history and why we study it, to learn from the past. Dice, esta es una perspectiva importante acerca de la historia, es el aprender del pasado. Cicero said, Cesaro dijo, to be ignorant of history is to remain forever a child. dice, el ser ignorante en la historia es permanecer como un niño. Why would he say that? ¿Por qué creen que lo dijo? Could somebody interpret Cicero for us? ¿Alguien que tal vez podría interpretar a esta expresión de César? Pero no ella, porque she's already answered one time, and I know she's got a good mind, and I do want to hear what she says. But una otra persona. Pero dice tal vez a alguien más, porque dice sus respuestas son muy buenas y una gran mente, pero le gustaría tal vez una respuesta más para ver variedad. To be ignorant of history El ser ignorante en la historia is to remain forever a child. es el permanecer para siempre como un niño. Someone try to interpret this a little bit for us, explain its meaning. Alguien trate de interpretar un poco esto para nosotros. Traten de explicar el significado. Ali. So I think what he was trying to say about, with that phrase was that, history has its many ups and downs, and, in many cases it's very violent. And it also offers a perspective
on how to find solutions to certain problems. And if we are to ignore that, then we will be forever stuck with the same mentality, because people that look for change have changed history, which is what makes it history, because it's something we've kept in records. And so for someone to ignore it and, you know, have the same mentality throughout their entire lives, and if people were to continue doing that, there would be no progress in our society. Yeah, es la verdad. Pero, how is that like being a child? He uses the metaphor of, you're a child if this is true. And how is a child like that in some ways? How is it like being a child? I think in the sense it's saying that we are like a child being naive to the experiences of the world. And, you know, children have, let's say for war, an example, they'll have this notion that it's all about guns and violence and whatever. But in reality, it's actually diplomatic issues or problems that go beyond just violence. Okay. So, by definition, thank you very much, that's a great answer. By definition, a child is ignorant of many things, right? You haven't learned things if you're a child. Oh, I need to let you translate, I'm sorry. La respuesta que ella decía es que al momento en que nosotros decidimos ignorar la historia, significa que nuestra mentalidad se mantiene parada, no crece nuestra mentalidad. Por ende, luego la pregunta que hizo el master para ella fue, entonces, ¿en qué se parece eso a un niño? Y la respuesta que se dio es que un niño no tiene mucho conocimiento o un niño no está listo para muchas cosas. Y la respuesta final es que un niño básicamente al empezar es un ignorante, no tiene conocimiento. So, did you enjoy being a child? ¿Disfrutaron el ser niños? There's some lovely things about being a child. Son tantas cosas bonitas al ser niños. But do you want a child to rule your government? Pero ustedes quisieran que un niño fuera el que está al frente de su gobierno. Do you want a child to run a business? Quisieran que un niño esté al frente de un negocio. How about we put the first grade in charge of the school? Imagínense si nosotros pusiéramos al primer grado de la escuela a cargo de toda la escuela. We'll have recess all the time. Tendríamos tal vez recreo todo el tiempo. And really long lunches. Tal vez tendríamos almuerzos bien largos. Helado todos los días. Tendríamos ice cream all the time. So she's right. The children are naive. Los chicos no tienen conocimiento, no tienen experiencia. But there's a sense in which we still want to remain children. Pero hay un sentido por qué razón queremos permanecer como niños. Because children are curious, they want to learn. Porque los niños son curiosos, quieren aprender. They're at wonder in the world. Ellos están imaginándose acerca del mundo. They experience new things as a great surprise and joy. Están ellos experimentando nuevas cosas con gozo, con ánimo, con diversión. But do you want to stay a child forever? Pero ustedes quieren mantenerse como niños para siempre. We have to grow up. Tenemos que crecer. Another philosopher, Santayana, Algún otro filósofo Santayana dice, those who do not know history los que no conocen historia are doomed to repeat it. van a terminar repitiendo lo mismo. Could someone interpret this for us? Voy a repetir una vez más. Los que no conocen historia están condenados a repetir lo mismo. ¿Alguien que quisiera dar una perspectiva? I think that's what he said or she said. I don't know. Thank you. I think it relates a lot with what we were discussing earlier, a couple minutes ago. How by learning history, if we're forever like condemned to learn the same mistakes, if we don't learn from that, history exists for us to have as a base of knowledge, for us to not have to like we said, repeat the same mistakes. Because if we have it written down, we have the source, we have the knowledge, we're able to find different solutions, different perspectives on how to approach it from a different point of view. Excelente. So, Should I translate it? Oh, yes. Yep. Entonces, la respuesta que ella dio es muy similar. Dice que hace unos minutos él habló de algo muy similar, que al momento en que nosotros
ignoramos la historia o no conocemos la historia, estaríamos condenados a repetir los mismos errores. Por ende, deberíamos revisar lo que existe en historia para que nosotros podamos tener las herramientas para poder responder a cada uno de estos problemas con efectividad. Okay. So now what I would like you to do, Ahora, lo que me gustaría que ustedes hagan, I want you to take about 30 seconds in silence to think. quiero que por favor tomen 30 segundos para poder pensar un poco. I want you to think, try to find an example from the past that was a mistake. Something that happened in the past that went wrong. Quisiera que tomen 30 segundos para que piensen en el pasado acerca de algo que fue un error, algo que sucedió y realmente fue una equivocación total. Something that you've studied in your classes. Algo or tal vez que han estudiado en sus clases. if we learn from the past, Si es que nosotros aprendemos del pasado, try to identify something from the past that we can learn from. traten de identificar algo que nosotros podemos aprender del pasado y con lo cual nosotros podamos identificarnos. Maybe something that we should not repeat in the future. Tal vez algo que no debería repetirse en el futuro. Okay? Take 30 seconds. Maybe think if you have some notes, you want to write something down or just put it in your head. Tómense 30 segundos, tal vez si tienen ahí notas pueden escribirlo o tal vez solo pensarlo. 30 segundos. Okay. Now, what I'd like you to do Ahora lo que me gustaría que hicieran is turn to a partner es que pudieran tal vez acercarse a un compañero, and just talk about what you're thinking. que tal vez pudieran hablar un poco acerca de lo que están pensando ahora. And even if it needs to be 3 people, Y tal vez pueden ser hasta 3 personas, discuss this. pero por favor discuten, hablen de esto. What are those things in the past ¿Qué son esas cosas que sucedieron en el that pasado, we've learned that we should learn from? de las cuales hemos aprendido o de las que deberíamos aprender? Okay? ¿Sí? 2 or 3 minutes. Go. 2 o 3 minutos conversen, por favor. Recuerden, compañeros o tal vez de 3 personas. And I'll be visiting you. Dice, me estaré dando vueltas para visitarlos un momento. No. I'll just let's listen. Okay.
think some of the, excuse me, I think some of the students are probably a little hesitating on sharing their insights because Yeah. of language barrier. Oh. So could I just announce them that they can do it in Spanish? Oh, sí, sí, sure, absolutely. Chicos, algo más. Al momento que él está comentándoles a ustedes que digan su opinión, no es necesario que la digan en inglés. Si quieren comentar algo en español, la dicen y yo la puedo traducir. Porque veo que algunas caras está de que, ay, quiero participar, pero me da miedo hablar. No se preocupen. Pueden hablar en español, yo voy a traducir para ustedes. ¿Ok? Yeah, not about yourself, but like general history. Caleb, is it possible to project anything via that computer onto the screen? So now let's have some reports, Entonces ahora vamos a tener un poquito de sus reportes o aportes. some things that maybe in your group you studied in the past Algo que tal vez ustedes estudiaron en el pasado, that we should not repeat. que no deberíamos repetir. And maybe you could offer a little explanation as to what it was and why you think so. Y tal vez si pueden dar una pequeña explicación acerca de qué era y qué piensan ustedes. Jenny? Maybe we should talk about Holocaust. There's a lot of people that suffering there. There's a lot of people that, well, they kill. And we should like repeat trusting in some people, no matter what. I mean, they can talk very good to public, but it's the action who matters, you know. So I think we should not repeat it for the rights of people. El ejemplo que ella dio es acerca del holocausto. Dijo, no deberíamos nosotros repetir el escoger personas que solamente pueden hablar bien, sino realmente poder ver sus acciones y a través de sus acciones nosotros poder tomar una decisión. Creo que esto se relaciona con la democracia o a por quién votamos. And so then we would probably want to study what happened. How did it even happen? Entonces probablemente nosotros deberíamos estudiar realmente cómo sucedió o qué realmente sucedió en el holocausto. That a country would be led to support this kind of activity. Dice, un país fue liderado a apoyar este tipo de actividad. So there's more here to study. Hay mucho más aquí para estudiar. It's very important insight, Muy importante su perspectiva. but it's not enough to simply say, let's not have a Holocaust again. Dice, y no sería suficiente el decir, solo no tengamos un holocausto. We have to study how did it happen in the first place, Tenemos que estudiar cómo pasó and how primeramente. could we prevent it from even beginning? ¿Cómo podríamos prevenir de que esto empezara? Could this happen again? ¿Podría esto suceder de nuevo? Those who do not study history are doomed to repeat it. Los que no estudian historia están condenados a repetirla. Okay, un otro ejemplo. ¿Alguna más? Sí. Should I stand or? Sure, standing's fine. Oh, okay. Basically, another example that I think is good is in World War I or II, I'm not sure which one, but in history we learned that 90% of the loss was literally populations, you know, just civilians. And from that, what I think is important is that, well, first off, there were sicknesses, there were hunger, and, you know, it was overall devastation for the whole place, caused a lower morale. And so from there, we had to develop rules in war because sometimes people are so desperate to win, they don't care what the cost is, you know, to be the winner of the war, that they don't even care what devastation they're causing to others. And I think that's what we can learn from that. Thank you. Lo que comentó ella es acerca, no especificó cuál de las dos guerras mundiales, pero dijo en una de las dos guerras mundiales existió el 90% de pérdidas que fueron en realidad acerca de la gente. La gente fue perdida, hubo hambre, hubo destrucción,
hubo muchas muertes. Por ende está diciendo que en ese tiempo se pusieron reglas para las guerras desde cierta perspectiva. Por ende, en ese tiempo, lamentablemente, muchas personas, o en este caso los que eran parte de esta guerra, estaban haciendo todo lo posible por ganarla, sin darse cuenta que lo que se perdía realmente eran las vidas. Claudita. Also show she went a little bit out of topic, but she was thinking about the students that read about the book, The Classical Education Model, and she said that some students were wondering about what happened specifically in terms of the importance of tribune and quadribune to really help people in terms of virtues and building school Sí. as a So, method. so we'll make a transition. Dice que haremos una transición, que ya terminamos la actividad y llegaremos a esa transición. If I had more time, I would love to just spend hours talking with all Dice, of si your tuviera groups. mucho más tiempo, me encantaría poder tener muchas horas para poder discutir cada uno de estos temas. I hope it was enjoyable and helpful to you. Espero que tal vez el material que ustedes leyeron haya sido algo valioso y también algo que les haya ayudado. But there's another important reason to study history, Pero hay algo mucho y muy importante, una razón importante para la cual se estudia ahora historia. because history is the archive of human wisdom. Porque la historia es la base de archivos para la sabiduría humana. It's a treasury. Es un tesoro, It's a library. es una biblioteca, It's wisdom. es sabiduría. So we study to find models to inspire us how to live. Nosotros estudiamos para encontrar modelos que nos enseñen cómo vivir. So sometimes we see things we don't want to repeat, A veces nosotros vemos cosas que no queremos repetir, but just as often we see the things we want to emulate or become. pero también comúnmente nosotros vemos cosas que queremos emular o que queremos repetir o incluso queremos ser eso. The study of history is the study of the human heart. El estudio de la historia es el estudio del corazón del ser humano. Consider this la pictura. This is an image of three virtues represented by three women. Dice, esta es una imagen acerca de tres virtudes representadas en tres diferentes mujeres. Yes. Tres mujeres. This is another one. Esta es ahora otra imagen acerca de las virtudes. This is in the Raphael room in the Vatican. Dice que esto está en el espacio de Rafael en el Vaticano. Painted in the 1500s. Él lo hizo en 1500. This virtue is justice. Esta virtud es justicia. This virtue is courage. Esta virtud es valor, coraje. This virtue is temperance. Esta virtud es templanza. Perché this virtue Esta virtud is prudencia. Prudencia. Wisdom. Sophia. Look at her face. miren a su cara un momento. How did she become so wise? ¿Cómo ella se volvió tan sabia? What is she looking at? ¿A qué está viendo ella? Díceme. Dígame, por favor, ¿qué está viendo ella en este momento? A mirror. She's learning who she is. Ella está aprendiendo quién es ella. She knows her humanity. Ella sabe y reconoce su humanidad. Even though she is young, Aunque ella es joven, she is wise. ella es sabia. She knows the human heart. Ella conoce el corazón del ser humano. She has prudencia. Ella tiene prudencia. How did she get that prudencia? ¿Cómo llegó a tener ella prudencia? She studied history. Ella estudió historia. Because history is the study of the human heart. Porque la historia es el estudio del corazón del ser humano.
look at the back of her head. Si ustedes pueden ver en la parte de atrás de su cabeza, What do you see? ¿qué pueden ver ustedes? A face. What kind? ¿Qué cara? ¿Cuál es la cara que tiene ella atrás? Un persona viejo? ¿Es una persona? An old man. She has the wisdom of an old man. Ella tiene la sabiduría de un hombre anciano, de un hombre mayor. Even though she looks like she's 22, Aunque ella se ve como 22 años, she knows the human heart. ella conoce el corazón del ser humano. And what is her the expression on her face telling you that she has learned? ¿Y cuál es la expresión que ella tiene en su cara? Y esa es la que a ustedes les dice que ella está aprendiendo. Is everything good? ¿Está todo bien en su cara? Un combinación. There's some sobriety, Hay una sobriedad, some tranquility. una tranquilidad. She knows what is real. Ella sabe lo que es real. Some of those things are very good, Muchas de esas cosas son buenas, but not all is good. pero no todo es bueno. That face behind her head Esa cara que está detrás de ella is looking in what direction? está viendo en qué dirección. Behind. Backwards. Al revés. Está viendo al revés. ¿Comprende? ¿Lo entienden? She studies history, Ella estudia historia and she has the wisdom of the ages. y ella tiene la sabiduría de todos los tiempos. And when she looks at that image in the mirror, Y cuando ella ve esa imagen que está en el espejo, who does she see? ¿a quién ella está viendo? ¿A quién está viendo? It's the old man. Está viendo al hombre mayor. Wouldn't you like to be as wise as the ages, even when you're 18? ¿No les gustaría ser sabios tanto como por conocer mucha sabiduría de los tiempos, incluso siendo alguien de 18 años o siendo un adolescente? ¿No les gustaría? To look to the past, Tienen que ver al pasado. study history. Tienen que estudiar historia. This is one of the cardinal or the chief virtues. Estos son uno de los puntos cardenales acerca de la virtud, Prudencia. la prudencia. In classical education, En la educación clásica, we seek to help students to become formed, nosotros buscamos que los estudiantes se vuelvan bien formados, un proceso de formación, tengan un proceso de formación, in order that the students might become prudencia. para que de tal manera los estudiantes puedan volverse como prudencia, Have the la virtue, virtud. have the virtue of prudencia. Que tengan la virtud de prudencia, To deeply understand humanity. que profundamente puedan entender a la humanidad. If you have this deep understanding, will it help you in your life? Si ustedes tienen este conocimiento profundo, ¿les va a ayudar eso en la vida? Will it be practical ¿Será algo práctico para ustedes? or just theoretical? ¿O solamente es una teoría? Or just for a university degree? ¿O solamente para tener un título de la Or just universidad? for a grade or a ¿O class on solamente your para una transcript? nota o para una clase? No, No, it's para su prudencia. es para su prudencia, para su virtud. And it will inform all of your life. Y eso va a influenciar en toda su vida And help you to serve wisely whatever God calls you to do. y también les va a servir para que ustedes de manera sabia puedan servir a lo que Dios les llame. And this is just one of the virtues. Y esto es solo una de las virtudes. There's also justice, Tenemos justicia, temperancia, tenemos también templanza, and courage. tenemos valor, coraje. Then there are the theological virtues of faith, hope, and love. Y tenemos también las virtudes teológicas, fe, amor y, you say faith, hope, esperanza y amor. See, and if all of these virtues are cultivated and grow in you, Todas estas virtudes son cultivadas y crecen en ustedes. you will be like a tree Ustedes serán como un árbol that is strong and que es steadfast fuerte, que es firme and produces much fruit. y que produce mucho fruto. It's
It's an education which is the formation of your humanity. Es una educación que se enfoca en la formación de su humanidad. It's so much deeper than just training for a job. Es mucho más profundo que solamente ser entrenados para un trabajo. It's what you would want in everything you do, Es lo que ustedes quisieran hacer en cualquier cosa o en todas las cosas que ustedes hagan, including your job, incluso incluyendo un trabajo, but much more than your pero job. mucho más que un trabajo. ¿Comprende? ¿Comprendemos? Es una visión grande to become a virtuous and holy human being. Es una gran visión el convertirse o el volverse una persona santa, una persona pura y una persona virtuosa. And this is the vision of what we sometimes call the Es- model of classical education. Esto es una visión de lo que nosotros algunas veces llamamos el modelo de la educación clásica. It's the formation of your humanity. Es la formación de su humanidad. There were three main goals for this kind of education. Hay tres puntos principales o metas para este tipo de educación: Wisdom, sabiduría, virtue, virtud, elocuencia. elocuencia. Sus preguntas. ¿Tienen preguntas? Recuerden, chicos, que pueden hacerlas en español, yo traduciré para ustedes. Pero la meta es que puedan hablar en inglés. Entonces aprovechen estos momentos valiosos para hacerlo. Sure. Which would be nice to see. Yeah? Yeah. You want to ask? You want to ask that? Okay. You want to say it in English? Okay. My question is, what is the theology? What is what? What is theology? Oh, theology. So, theology Teología is the application es la aplicación of the Word of God de la palabra de Dios to all of life. para toda la vida. We could go deeper. Podríamos ir mucho más profundo. It requires the study of the nature and character of God. Requiere estudiar la naturaleza y el carácter de Dios. In light of who God is, En luz de quién es Dios, what should we do? ¿qué nosotros deberíamos hacer? Who should we become? ¿Quién deberíamos convertirnos nosotros? So it's an attempt to bring the lordship of God Himself into all of our ways. Es el intento de poder traer a Dios que esté en cada una de las cosas que nosotros hacemos o en cada una de las formas en que lo hacemos. Would you like to know more? Do you have a follow-up question? ¿Tienes alguna pregunta que quisieras añadir a eso o estás? ¿Suficiente ahora? Okay. Bien. Ahí. Okay. So another question that I have is, in theology, isn't there an interpretation of the Bible? Like, Yes. La pregunta es, ¿en teología existe tal vez alguna interpretación de la Biblia? See, I was addressing that generally when I said it's the application of God's Word. Yo estaba tratando de tomar este tema de una manera general cuando dije que es la aplicación de la palabra de Dios. That process of application El requires proceso de aplicación que requieren realmente interpretation. una interpretación. And to interpret well, it requires some additional studies. El poder interpretarla de una manera correcta va a requerir que hayan estudios adicionales. Including the history of the Bible time, Estudiar la historia del tiempo de la Biblia, grammatica, estudiar la gramática, and the original languages of estudiar los lenguajes originales, Hebrew and Greek, Hebrew and Greek, el hebreo y el griego,
and to interpret them properly to understand their meaning. y poder interpretarlos de manera apropiada para poder conocer su significado. Especially in light of who the audience was that was addressed in Scripture. Especialmente para poder entender en luz de a quién fue dicho eso que estaba dicho en la Biblia, o a quién fue mencionado lo que está dicho en la Biblia. Gracias. I think we had a question here. Do you think it's important for teachers that work, for example, in this college, for having a, let's say, they understand theology, what is theology, and they can relation their subject that they teach with theology in this institution? La pregunta del compañero es, ¿cree usted que es importante que los profesores puedan entender la teología, conocer la teología y aplicar la teología a sus clases? Esa es la pregunta. Sí. For any, the scriptures En las escrituras reveal truth to us. se revela la verdad, y para escritura se refiere a la Biblia. En la Biblia se revela la verdad, That will relate to all of life. que se va a relacionar o que va a estar totalmente relacionada con toda la vida en general. And therefore, por lo tanto, to every subject. Por esa razón se va a relacionar con todas las materias. But it takes careful study to know what that relationship exactly is. Pero toma una forma correcta y bien cuidadosa de cómo poder encontrar esa relación entre lo que dice la Biblia y con ese estudio. So it requires every teacher in some respect to be a student of theology. Dice, requeriría para cada profesor, en el contexto de este colegio, requeriría para cada profesor el tener el conocimiento o ser un estudiante de teología para poder hacerlo. Do you want to follow up? ¿Te gustaría hacer alguna pregunta después? ¿Quieres hacer otra pregunta? ¿Es suficiente para ahora? Okay. Yeah, I see a hand there. Spanish or English? En Spanish. Okay. ¿Por qué se estudiaba la teología en la Edad Media, pero ya no en la actualidad? Why did people study theology in Middle Aged, but not in this current time? They do study in this current time, but not as much. Dice, en la actualidad la gente sí estudia la teología, pero no se estudia con la misma intensidad. So I'm glad you're studying the Middle Ages. Me siento alegre de que estés estudiando acerca de la Edad Media. There's many things that we can learn from the Middle Ages. Hay muchas cosas que podríamos aprender acerca de la Edad Media, Porque the teaching of Scripture porque la enseñanza de las Escrituras, de la Biblia, was taken very seriously throughout the school curriculum and throughout life. fue tomada de una manera muy seria en el estudio del currículo como educacional en ese tiempo y también en el estudio de la vida. And this is something that we can try to bring back. Y es algo que nosotros deberíamos tratar de traer de vuelta. ¿Alguien más? ¿Por qué en la actualidad se ha dejado de lado las artes liberales? What's the reason that currently people decide not to do the liberal arts or not to teach them? Sí. Because they want a job. Because they quickly want a job. Porque ellos quieren realmente tener un trabajo lo más rápido. And they think that education is just to get a job. Porque ellos piensan que el educarse es solamente para tener un trabajo. But education is not job training. Pero recuerden que la educación no es el entrenamiento para un trabajo. Education is the formation of a human soul. La educación es la formación del alma de un ser humano, That have been nurtured by the great books que debe ser cuidada y que debe ser desarrollada con los grandes libros, los grandes textos, by means of the liberal arts. con el significado y desde el principio de los artes liberales. Educación significa en el pasado formación. Sí. Education was about the cultivation of a soul
to be full, rich, and free. Dice, la educación era el cultivar de un alma para que sea rica, para que sea libre, Full, rich, and free. para que sea completa, para que sea rica y para que sea libre. That's what the word education means. Eso es lo que significa la palabra educación. There's another word for job training. Hay otra palabra para entrenamiento de trabajo. And job training is good, Y el entrenamiento para un trabajo es bueno. but education transcends it and goes far beyond it. Pero la educación realmente trasciende y va mucho más lejos que solamente el entrenamiento para un trabajo. If you want training to get a job, Si ustedes quieren tener el entrenamiento para un trabajo, go get that training and get a job. vayan, busquen el entrenamiento y encuentren el trabajo. You don't even have to graduate from high school. Realmente no deberían ustedes graduarse del colegio para tener el trabajo. But do you want a full, meaningful life that enables you to do anything that you choose to do? Dice, si ustedes realmente quisieran tener una vida significativa, profunda y completa, Then get an y, education. y hacer cualquier cosa que ustedes deseen, ahí ustedes tendrán una educación. People who get job training and say learn how to code a computer. Por ejemplo, las personas que aprenden en un entrenamiento de trabajo, un ejemplo, el hacer los códigos de la computadora, It's a good skill, es una muy buena destreza. and you can earn a living. Y ustedes pueden tal vez tener dinero acerca de eso. But that's probably what you will be doing the rest of your life. Y tal vez va a ser lo que ustedes hagan por el resto de su vida. You can't not easily make a transition to other kinds of vocations. Ustedes no podrían hacer una transición fácilmente a cualquier otra área. You won't have the freedom to do it. No van a tener la libertad para hacerlo. But thank God you have a job. Pero gracias a Dios ustedes tienen un trabajo. That's good. Es bueno. But if you have an education, Pero si ustedes tienen una educación, you are free to do many more things. si ustedes tienen una educación, ustedes son libres para hacer muchas más cosas. Not only will you be able to get a job, No solamente van a tener un trabajo, you'll make jobs for other people. ustedes van a hacer trabajos para otros. You'll start your own businesses. Ustedes van a tener su propio negocio. And you'll have the skills to do things you can't even Y imagine ustedes now. tendrán las destrezas para hacer cosas que ustedes nunca imaginarían. And the liberal arts will enable you to learn whatever you want to learn. En los artes liberales, ustedes tendrán la capacidad de poder aprender cualquier cosa que ustedes quieran. If you get a liberal education Si ustedes tienen una educación liberal and then you want to go become a computer programmer, y ustedes quieren trabajar o convertirse en un programador de computación, you will be a remarkable computer programmer. ustedes serán grandes programadores de computación, But you won't have to stay one the rest of your life. pero no deberán quedarse como uno para siempre. Do you want to be free? ¿Quieren ser libres? Viene. Gracias muchos. Muchas gracias.